Y a la hora de determinar o de decidir si utilizamos herramientas que utilicen Machine Learning o redes neuronales o otras herramientas estadísticas predictivas, Sí. ¿qué criterio debemos tener en cuenta? La complejidad, nos comentabas antes, la complejidad de identificar la lengua en la que se está escribiendo y captar la ironía, eso Sí. supongo Normalmente que es requiere la necesidad que tienes y que no se ve cubierta por las herramientas que tienes a tu alcance, ¿no? Al final, el propio requisito del cliente te va a saber decidir si tienes que emplear una tecnología de este tipo. Por ejemplo, si un cliente te dice, no quiero saber, en base a mi histórico de ventas, quiero tener una predicción de esas ventas a futuro, pues para ello hay que utilizar este tipo de herramientas. ¿Vale? Hay otra herramienta, por ejemplo, que es R, que es un lenguaje que se emplea mucho en estadística, que ya tiene una serie de funciones que simplemente pasándole un dataset, un conjunto de datos con los que él pueda analizar, ya te hace una predicción. ¿Vale? De hecho, ya hay incluso muchas herramientas de visualización, que ahora hablaremos de ellas, en BI que te incorporan R como un complemento en el cual tú puedes utilizar directamente. Entonces, porque nos has comentado que en el caso de vuestra experiencia con el tema del idioma, no tuvo un coste elevado. Entonces, ¿qué es lo que encarece el uso de estos sistemas? ¿La simultaneidad? ¿El intentar al final son servicios de pago por uso, ¿vale? Si lo que quieres utilizar es uno de estos servicios, pagas por el número de consultas que realices, es decir, si tienes 1 millón de posts, pues ahí sí que se te va a subir más el tema. Pero bueno, la otra opción que tienes también es desarrollarlo por tu cuenta, ¿vale? Para ello también hay una serie de herramientas que te permiten crear modelos, entrenar con tus datos y utilizar ese modelo para obtener esas predicciones, ¿vale? Es decir, que ese mismo proceso lo podríamos haber realizado nosotros mismos. El tiempo de desarrollo hubiese sido mucho mayor y la desventaja es que lo hubiésemos entrenado con nuestros datos y no con el de millones de clientes que tiene los servicios de Microsoft o los de Amazon o los de Google, que todos tienen este tipo de servicios y los están ofertando ya. Claro, porque una de las partes más importantes de la eficacia de la inteligencia artificial supongo que será que en esa fase de entrenamiento poder disponer de muchos datos, ¿no? Entonces, vale. También hay casos en los cuales a lo mejor no es conveniente o no es posible, a lo mejor en cómo conformar la cesta de la compra, lo típico que vemos en muchos e-commerce, ¿no? Donde tú tienes un cliente compra un producto y tú le ofreces productos relacionados. Pues a lo mejor en esos casos conviene entrenar con tus datos y con tus productos para que ese modelo sea lo más exacto y fiable posible. ¿También utilizáis, por curiosidad, modelos de sistemas de modelización de usuarios cuando hacéis eso del Machine Learning? O sea, catalogar al usuario... Segmentar a lo mejor a los clientes, ¿no? Sí, es que había oído que cuando no se dispone de suficientes datos históricos de un usuario, lo que se puede hacer es catalogar los usuarios por grupos. Y en función de que si el comportamiento de ese usuario se adapta al comportamiento de un colectivo, utilizar esos datos históricos del colectivo para poder... Otra de las aplicaciones del Machine Learning, por ejemplo, es eso, es crear segmentos de clientes o de proveedores, de lo que sea, en base también a un conjunto de datos de entrenamiento. Al final, tú entrenas con los datos de tu cliente y cuando entra un cliente nuevo lo puedes segmentar automáticamente en base a esa información que ha ido recopilando el algoritmo.